programa hacen Willy Cohen y todo su equipo. Y nosotros esperamos continuar de ese modo. Ya está el gran equipo de siempre aquí en Mirá. Mi nombre es Hugo Machiavelli, Federico Andajasi en los estudios de la Nación, Martín Tetaz, Luis Gasulla, por supuesto Silvina Martínez siempre con sus datos y sus investigaciones. No van a faltar. Ya hablaremos con Pablo Oliveto porque acaban de excarcelar nada menos que al Pata Medina. ¿Y por qué uno señala nada menos que con el Pata Medina? Porque es el representante, junto con Hugo Moyano, Omar Caballo Suárez y otros, de un sindicalismo acusado de un montón de delitos. En este caso, miren, asociación ilícita, extorsión, lavado de dinero. Y también hablaremos más tarde con Luis Petri, con el profesor Juan Carlos de Pablo, y nos daremos un lujo más tarde para hablar con Bernardo Estamatea y intentar relajar de cara a este fin de semana. Entiendo que Paula Oliveto ya está conectada y vamos a hablar con ella porque le quiero preguntar su primera impresión luego de esta excarcelación después de una ardua investigación judicial alrededor de la figura de Pata Medina y ahora el beneficio de parte de la justicia. Hola Paula, buenas noches, gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Bueno, entiendo que es lo que se le terminó es la prisión preventiva, va a tener una tobillera, pero va a seguir extorsionando a los empresarios y a los trabajadores que quieren impulsar la construcción en La Plata, ¿no? Y esta situación que estamos viviendo los argentinos, que los que están investigados por causas tan terribles como es el lavado de dinero, la corrupción, sindicalistas que tienen que representar a trabajadores que la están pasando mal y son millonarios, esos están saliendo absolutamente impunes de nuevo para hacer sus fechorías ante una sociedad que mira impávida cómo la impunidad, como un pulpo, se va apropiando del futuro de los argentinos, porque no hay futuro posible con tanta gente que hizo las cosas mal, que la justicia los investigó y que ahora parece que nada pasó solo porque cambió un gobierno. Entonces, esto nos tiene que interpelar a todos, porque estamos viendo barbaridades día a día. Que Vudú esté libre con una condena firme, que Pata Medina esté libre con tanta prueba acumulada, que tantos delincuentes que usan cualquier argumento para de alguna manera justificar que se hicieron ricos a costa de los que menos tienen. Entonces, hay algo mucho más profundo. ¿Qué nos pasa como sociedad que vemos esto y de alguna manera no nos indigna como para poder interpelar lo que está pasando con la justicia, ¿no? Que en definitiva es la que permite esto a partir de una intromisión evidente del poder político. Ahora, cuando escuchás a Zaffaroni, un hombre reconocido como jurista, decir que hay que reformar la justicia, que hay un lawfare, que hay una Corte Suprema que no, digamos, hace lo que corresponde, que hay persecución política y que debe haber un indulto o una amnistía, ¿qué pensás? Primero te tengo que decir algo que tiene que ver con mi honestidad intelectual. Yo no lo respeto a Zaffaroni. Yo no puedo respetar a un juez de la dictadura. Ajá. A un tipo que mientras desaparecían a los argentinos no hacía nada. Y ahora parece que esta persona no tiene historia. ¿Buen profesor de Derecho? Sí. ¿Profesor titular de la universidad a la que fui yo? Sí, pero no lo respeto. No respeto a una persona que no pidió disculpas por su pasado, ni respeto a una persona que no pidió disculpas por su presente. La absoluta intromisión de un juez de la Corte Internacional en asuntos internos, esta deformación profesional queriendo de alguna manera forzar la interpretación constitucional cuando él sabe que no corresponde el indulto en casos de corrupción y cuando él sabe que no se puede indultar a personas como en el caso de Cristina Kirchner o de otras que ni siquiera están condenados, o sea, que está forzando una interpretación para llevarnos un debate que es el de la división de los argentinos, que es el de sentirnos que estamos abatidos moralmente.
¿Pueden hacer lo que quieran? Sí, porque cuando no hay Estado de Derecho cualquiera puede hacer lo que quiera. Ahora, si respetamos la Constitución, respetamos la ley, respetamos el deber ser, lo que está proponiendo, en definitiva, Zaffaroni es dejar de lado la Constitución, dejar de lado el orden institucional, avasallar contra los poderes del Estado y un gobierno autoritario. Una persona que piensa eso, a mí no me merece ningún respeto, ni personal, ni intelectual y mucho menos profesional. Entonces, objetivamente, no sé si lo hacen para golpear más a Alberto Fernández, que ya, pobrecito, está en una situación de debilidad ante todos los ojos nuestros, si lo hace porque está pasando un mal momento. Ahora, él como jurista sabe que lo que está proponiendo, en un Estado de Derecho, en un gobierno que se respete la Constitución, nunca podría llevarse a cabo. Paula, y de la militancia, de la vacunación a los vacunados militantes, Gasulla tenía algunos datos más para agregar, algo que se transforma en escándalo por momentos, cuando entendemos que muchos allegados al gobierno se están vacunando y la Cámpora es la que maneja gran parte del plan de vacunación. ¿No es así, Luis? Así es, Hugo, porque recién lo comentábamos con la producción, intercambiábamos algunas fotografías porque lo suben a las redes sociales. Hablábamos con una abogada que es oriunda de Lomas de Zamora, que a fines de enero se vacunó y que lo subió a su Instagram, a su estado de Instagram, y hablamos con ella. Conseguí el teléfono, nos comunicamos y decía, no, lo hice por la app. A ver, mostrame. Y en la app está las opciones en la provincia de Buenos Aires, que si te podés vacunar si sos personal de salud, personal de fuerza de seguridad o mayor de 60 años. Evidentemente, o no hay control en la app y se anota cualquiera, o esta persona mintió. Según las fuentes consultadas, nos mintió porque es militante de la Cámpora y tiene algún contacto. Pero no solo eso, hace instantes nada más me llama alguien de extrema confianza, un familiar muy cercano que tiene una amiga que es militante también política del kirchnerismo, que es cierto, tiene más de 80 años, pero mirá el dato, vive en la ciudad de Buenos Aires y se vacunó hace 10 días en Carmen de Areco. La vinieron a buscar y se pudo vacunar en la provincia de Buenos Aires. Entonces acá está el tema de ya la vacuna militante. ¿Se están vacunando solo los militantes? ¿Paula? La verdad que a mí me da asco. Son sinvergüenzas, son inmorales. Hacer eso, que una persona joven se salte todo para vacunarse cuando hay personas con 80, 90 años que la están pasando re mal y no pueden acceder a la vacuna, que el Estado argentino lo maneje la Cámpora de esa manera. Ahora, yo te voy a decir una cosa, independientemente del asco, la bronca que me da, porque estas personas no tienen el más mínimo sentido del deber ser, de la moralidad, de la militancia, porque la militancia, como la entendimos nosotros cuando empezamos a militar, en el caso mío en los 80, era dejar la vida por el otro. Claro, una actitud de servicio, digamos, no de capturar votos, ¿no? La militancia, obvio, no es militar para tener trabajo, militar para vacunarme antes, militar es para jugarte la vida por el otro, para cambiar la sociedad. Esa era la militancia que nos convocaba. Y ellos dicen de pico, pero en realidad lo que hacen es... Se corta. Sí, déjame agregar de la militancia para satisfacer y para sacar beneficio. Son asquerosos. Claro. Ahora, ¿sabés qué? Esto lo quiero decir porque lo estaba reflexionando hoy. Si pueden hacer semejantes trastadas, es porque piensan que esta sociedad está lo suficientemente dormida como para que vea semejantes cosas y no tengan consecuencias. Porque yo me pregunto, en un pueblo como Chivilcoy, donde hay gente que se encuentra en el centro del pueblo y ve pibes de 20 años que están inmunizados y en las casas hay personas mayores o con cáncer o con diabetes o con asma que no accedieron a la vacuna. ¿Cómo conviven eso? Claro. Esa gente, ¿cómo convive entre sí? Porque saben que no hay consecuencias. Entonces esto nos interpela como sociedad. Nos están, de alguna manera,
debatiendo nuestros propios límites morales. Y eso es lo que tenemos que reflexionar los argentinos. Permitime que Federico Andajasi tiene una pregunta para sumar. Claro, quería agregar a esta reflexión, Paula, que no estamos en condiciones de hacer generosamente, digamos, estas concesiones a los militantes, porque hay muy pocas vacunas en Argentina. Claro. Muy pocas vacunas, pero además ahora se complicó la entrega. De verdad que no se sabe cuándo van a volver a ingresar vacunas a la Argentina, porque Rusia, de hecho, admitió que tiene muchos problemas para abastecer a los países con los que se había comprometido. ¿Por qué? Porque la segunda dosis es mucho más complicada que la primera, es mucho más inestable, de modo que se va a complicar. Entonces, las pocas vacunas que hay, si se las dan a la militancia, la verdad es que los viejos, los sectores de riesgo, se van a quedar literalmente sin vacunas. Así que bueno, ahora Putin admitió, y esta es la información que quería compartir, Hugo, admitió que efectivamente no saben cuándo van a volver a entregar vacunas. Claro. Esto agrava mucho y creo que va en el sentido de lo que decía Paula Oliveto. Sí, Paula, porque es como la peor cara de la política. La política que tiene que servir justamente para el servicio de la comunidad, en definitiva, sirve a intereses particulares, ¿o no? Y para acumular poder, usar al más débil, usar una posición de poder que te da el voto de la gente, que te da la sociedad, para servirte vos, para salvarte vos. Porque cuando vos te estás dando una vacuna a vos y no se la estás dando a una persona de riesgo, es porque te querés salvar vos. Y te importa nada que se muera el otro, aun cuando tus condiciones físicas sean mucho mejores de la del tipo que le robaste la vacuna. Ahora, yo le pregunto a los argentinos que están en su casa mirando, ¿qué más tiene que pasar para que nos duela para que nos rebelemos y nos duela lo que esté pasando? Claro. Porque la vacuna que se dieron estos pibes son la que le quitaron a mis suegros, que están adentro de su casa, que tienen un montón de situaciones y que la están pasando muy mal, la que le sacaron a tu papá, a tu mamá, a tu tío, la que no podés tener vos. Entonces, yo veo que son tan inmorales. Ahora, esto va de la mano en que no hay consecuencias. Esto va de la mano en que saben que en la provincia de Buenos Aires, en la medida que tiren planes, en la medida de que digan cualquier cosa, no hay consecuencias. Porque si vos sabés que hay consecuencias del accionar que están haciendo, yo creo que se van a limitar un poco de hacer estas cosas. Y las consecuencias, mira, cuando la justicia no llega, porque lo que estamos viendo ahora es que llega tarde, llega mal, llega de manera inapropiada en muchos casos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Vos fijate que el marido de Carolina Píparo está detenido y Pata Medina está suelto, o sea, es un tema ese, pero tiene que haber condena social. ¿Qué hacen en los pueblos cuando ven un chico de 20 años que está vacunado y un abuelo de 80 que no puede salir de su casa porque no se vacuna? ¿Qué sienten los algunas personas que, Paula, que nos acercan información, dicen que no se atreven muchas veces a denunciar. Que hay como una política, no sé si implícita o explícita, directamente de miedo, porque muchos dependen del empleo público en esos pueblos. La figura del intendente, de quien tiene la autoridad local, es poderosa ahí. Tal vez el modelo Formosa, y ahí te quiero preguntar, ¿es el que se quiere aplicar en época de vacas flacas? ¿Un modelo con rasgos autoritarios o no? Mira, cuando la gente tiene miedo, y esto de los planes y los punteros puede generar en los pueblos chicos miedo, y eso tenemos que tener empatía ante esa situación. La oposición tiene que poner el cuerpo, los dirigentes tenemos que poner el cuerpo, porque para algo nos votaron. Entonces, ¿y sabés qué? Y reclamarle a Kicillof que la corte, que frene esta utilización de las vacunas para acumular políticamente para su facción del Partido Justicialista. Porque él no es el gobernador de la Cámpora, es el gobernador de todos los bonaerenses. Entonces, es muy joven para ponerse en el lugar de lo peor de la historia. Es muy joven para ponerse en el lugar donde no se vuelve, porque podés ganar una elección. Ahora, de que te señalen que fuiste el tipo que malograste las vacunas para salvar a pibes de 20 años porque eran de tu agrupación política, de eso no se vuelve. Entonces me parece que hay que llevar una reflexión al gobernador Kicillof, a la gobernadora Kirchner
y a todo aquel de cualquier partido político que se crea con derecho a robarse las vacunas de aquellos que lo necesitan para salvarse él, su familia o sus militantes políticos. Algunas fuentes señalan, Paula, que dentro del gobierno hay miradas muy opuestas que colisionan cada vez más de cara a las elecciones. La mirada de Cristina, que es la idea del vamos por todo, avancemos sobre el presente judicial, que los jueces que no son cercanos se jubilen, y una mirada más componedora de Alberto. ¿Coincidís en esto? ¿Cuál de las dos posiciones puede triunfar? Mira, en definitiva uno puede ver que es más ameno Alberto hablando, pero cuando tiene que dar las definiciones políticas de qué gobierno quiere, él decide con la pelea. Define su gobierno la pelea. Se pelea con el Poder Judicial, se pelea con la oposición, se pelea con los empresarios. O sea, tiene un modo más ameno, pero después cuando ejecuta las políticas públicas, ejecuta como lo que históricamente nos mostró el kirchnerismo. Vos fijate que hoy nombraron a la persona, al funcionario que tiene que ser el responsable del acceso a la información, y nombró un militante político que no era de Cristina, que de Santiago Cafiero, que no tiene antecedentes para ese cargo. Entonces, en definitiva, más allá de las formas y la manera amable en que el presidente puede hablar a veces, cuando vos haces una autopsia de su gobierno o un análisis de su gobierno, te das cuenta que, en definitiva, lo que está llevando adelante, a veces de manera muy brutal y otras de manera muy errónea, el mismo modelo que nos gobernó, sobre todo entre el primer gobierno de Cristina y el último gobierno de Cristina. Paula, esta cosa de vamos por todo. Paula, hay un tema que preocupa a mucha gente y tiene que ver con la justicia electoral. Ramos Padilla, sabemos que él mismo admite, es un juez militante de justicia legítima, y ahora, bueno, va a ocupar un cargo en relación directa con la justicia electoral, y muchos temen que así como amañó y como fraguó, hizo fraude, digamos, en la causa que tramitó en relación, bueno, con ¿Vos decís el espionaje. En la causa, el operativo PUF, concretamente, no el llamado operativo PUF. Digo, sí, que mucho lo denuncia como parte de la causa, que era un juez que conocía los datos antes de la propia denuncia. Exactamente. Entonces, la preocupación es si este juez, que fue capaz de fraguar y de hacer fraude en una causa, no será capaz de hacer fraude en las elecciones. ¿Están desde la oposición tomando, digamos, alguna precaución en relación con esto? Bueno, a ver, la pertenencia política del doctor Ramos Padilla es evidente, hasta lo confesó él mismo, y uno si ve su actitud en las causas que tenían que ver con Lázaro Báez, y en la causa de Dolores, es evidente su sesgo kirchnerista y su funcionalidad hacia el partido de gobierno. Dicho esto, me parece que nos interpela a todos los ciudadanos. Esta elección hay que cuidarla mucho porque se define una mayoría en la Cámara de Diputados. Bueno, Lilita Carrió, mientras reconectamos, decía que puede haber fraude, ¿no? Lo sumo a la idea que estaba desarrollando Paula. Te escuchamos. No, yo lo que decía es que nos interpela a todos la necesidad de cuidar la elección, la necesidad de saber qué estamos votando. Entonces va a ser muy importante la fiscalización, va a ser muy importante el compromiso ciudadano, va a ser muy importante que estemos muy temprano cuidando las urnas, sobre todo en provincia de Buenos Aires, porque es evidente la necesidad que tiene el kirchnerismo de hacer una buena elección en provincia de Buenos Aires, porque lo que se está jugando es tener quórum en diputados, que es la última barrera para avanzar hacia la quita de la poca institucionalidad que tenemos. Entonces, es tan importante esta elección de mediano término y es una piedra que puede tener en la elección, tanto el tema del correo como la situación del doctor Ramos Padilla, que va a ser muy importante, no solo la unidad del espacio opositor, y esto nos obliga a convocar a más personas que puedan sumarse a una gran alianza opositora para ponerle límite al partido de gobierno, al kirchnerismo, sino también el compromiso de todos los ciudadanos a fiscalizar, a cuidar el voto popular, a cuidar la elección. Correcto. Y esto también tenemos que mirar a Venezuela y tenemos que aprender de ellos, porque cuando ellos no se mantuvieron unidos,
Bueno, mientras sumo a Luis Petri, que es el diputado que está en Mendoza, lo sumamos a la charla, seguimos con Pablo Oliveto, estamos mejorando la comunicación y está la pregunta de Martín Tetas. Dale, Martín. Sí, Paula, no, yo la pregunta que te quería hacer, primero saludarte, por supuesto, es si ustedes ya tienen un plan B en caso de que, por ejemplo, Ramos Padilla o algún juez electoral tome la decisión, por ejemplo, para embarrar la cancha de que no se pueda fiscalizar si no es gente del propio circuito. O sea que solamente, entonces toda esa gente que ustedes están pensando que va a ir a fiscalizar la provincia de Buenos Aires, se va a tener que volver, porque en una de esas, una semana antes, sale una resolución que dice que solo pueden fiscalizar los que residen ahí. Digamos, ¿tienen previsto esto como una suerte de plan B? ¿Paula? Bueno, eso es una posibilidad que haga esto, ¿no? No es la primera vez. ¿Ahí me escuchás? Sí, sí, bárbaro. ¿Se escucha? Sí, perfecto. No es la primera vez que un juez electoral haría ese tipo de tretas. Lo importante es saber que en la provincia de Buenos Aires nosotros estamos convocando no solo a los 3 partidos, sino a todos, porque va a ser muy importante ganar la provincia de Buenos Aires, que todos tenemos que ser absolutamente generosos en el armado de lista, porque no se juega el nombre de una persona, se juega... Bueno, vamos a ver un montón de situaciones, Okay. Vamos a ver... es que es el internet. Vamos a ver un montón de situaciones. Vamos a ver que nos quieren frenar las PASO, vamos a ver que nos quieren operar, pero la sociedad tiene que estar muy tranquila. Cambiemos está en eje, los dirigentes estamos trabajando juntos, vamos a hacer la propuesta electoral más interesante, más abarcativa y más plural que pueda tener una oposición, sabiendo que el compromiso nuestro es estar juntos, porque solo juntos los vamos a frenar. Petri, la pregunta que hacía Martín y que amplió, ¿puede haber manipulación de las PASO, de las legislativas este año por parte del gobierno y cuál va a ser la reacción de la oposición? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal Hugo? Buenas noches Paula y buenas noches a toda la mesa. Sin lugar a dudas, como decía Paula, la provincia de Buenos Aires va a ser la madre de todas las batallas, pero no tenemos que descuidar ninguna de las provincias a la hora de fiscalizar una elección que va a ser crucial, la del 2021, de cara a las elecciones presidenciales del 2023. No hay 2023 sin un 2021 con equilibrio de poder, y eso es lo que se está jugando hoy aquí, porque está claro que el kirchnerismo a una velocidad infernal ha desplegado su plan de reforma judicial, de sometimiento a la justicia, y va por todo, va por la justicia. No es una sola medida que han tomado aislada para buscar la impunidad de aquellos funcionarios que eventualmente están siendo cuestionados e interpelados por la justicia. Son más de 15 medidas que se han tomado, desde los desplazamientos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, pasando por los pedidos de indulto amnistía, o las leyes de reforma judicial, o la ley del Ministerio Público, o la ley de jubilaciones para magistrados, que hoy le están intentando aplicar para justamente desplazar a más de 220 magistrados del Poder Judicial y a partir de allí lograr nombramientos, o lo que pasaba la semana pasada, Hugo, cuando una comisión ponía en vigencia solamente 6 artículos que, entre otras cosas, permiten la revisión de las sentencias firmes, con una particularidad, incorporando la posibilidad de que esa revisión venga a través de la Corte Interamericana, que todos sabemos que le integra Zaffaroni, o eventualmente que no tengan que cumplir condena efectiva. Pensemos que con la modificación que se ha introducido, para que haya condena ejecutoriada, tiene que prácticamente quedar firme la causa, y no como ocurre hasta ahora, en donde el recurso, la denegatoria del recurso extraordinario ya habilita la prisión, con lo cual están estirando y alargando el laberinto judicial para impedir que los funcionarios que ya están en juicios orales o que eventualmente han sido condenados paguen condenas. Y esto es lo grave, y esto es lo que se está dando a una velocidad inusitada, y lo que nos vamos a estar jugando en la próxima elección, porque de obtener mayoría yo no tengo dudas de que esta reforma judicial que quedó paralizada en diputados o la reforma del Ministerio Público van a salir rápidamente, ni bien asuman los nuevos diputados del Frente para la Victoria. Por eso es importante que se equilibre el poder, que se compensen las fuerzas y que el Congreso, con una mayoría opositora, sea el que ponga el ojo en la lupa, el que controle, el que fiscalice, el que monitoree, el que evite los desvíos y los excesos de poder. Por ejemplo, ahora intentando modificar la regla electoral. Nosotros en el 2019, Hugo, planteábamos, cuando
se presentaron los candidatos a presidente y no había competencia electoral en ese momento, dijimos, bueno, es momento de suspender las PASO, al menos en aquellas categorías en donde no exista competencia electoral, porque está claro que las agrupaciones políticas desistieron de ofrecerle a la ciudadanía la posibilidad de participar. Eso es una cosa. Distinto es que se ponga la excusa sanitaria para suspender las PASO y ganar tiempo para evitar una derrota temprana. Y esto es lo que está intentando hacer hoy el kirchnerismo, cuando por un lado dicen que las van a suspender, por otro lado dicen que las van a postergar, y algunos se animan hasta a decir que van a unificar las PASO y las generales en una sola elección, lo cual nos dejaría a las puertas de Formosa o eventualmente de Santa Cruz, donde se consagraron leyes de lemas y todos sabemos cómo terminó. Paula. Donde se enquistaron en el poder más de 20 años quienes los gobiernan. Clarísimo, Petri. Y me lleva a la pregunta a Paula justamente sobre esto. ¿Hay preocupación de una manipulación excesiva de lo eleccionario en la Argentina, utilizando la pandemia y otros recursos, si es que se ven que pueden perder las elecciones desde el gobierno? Pero si lo estamos viendo, mirá, si un gobierno usa a los chicos de las escuelas, a los alumnos para hacer política berreta, si hoy lo escuchamos a Kicillof queriendo forzar una comparación con Horacio de una manera tan chiquilina, tan desvergonzada, si usan todo, si a los ladrones los llaman presos políticos, ¿cómo no van a usar? Si están mal en las elecciones, no van a usar la excusa de la pandemia. Si por la pandemia hubieron abusos policiales como lo de Astudillo Castro y acá no pasó nada. El fin justifica a los medios para ellos. Son capaces de cualquier cosa. Escúchame, le sacan la vacuna a uno que tiene 80 años para darse... Sí. Bueno... Sí, déjame, a propósito de... Le bajan a los jubilados sueldos y parece que es una revolución, que están haciendo algo revolucionario, pagándole 20.000 pesos a los jubilados cuando la canasta está en 60.000. O sea, son descarados. Pero o sea, desde la vuelta a la democracia, las elecciones han sido sagradas en la Argentina, a eso me refiero. ¿Pueden trastocar algo consolidado entre nosotros ya como sociedad? Pero si lo que está en debate es los valores de este pueblo. Si a vos, o sea, si en lo más íntimo de tus valores te lo ponen en juego lo que están haciendo. Escúchame, ¿algo más ruin que quitarle la vacuna a alguien que lo necesita para darle a un no sano? ¿Algo más ruin que bajarle a los jubilados y hacerlo como algo épico? ¿Algo más ruin que al que se robó la fábrica de hacer billete lo toman como si fuera un preso político y además le tengamos que pagar 500.000 pesos por mes de los impuestos de todo, incluso de los más pobres de la Argentina? O sea, la verdad es que yo no sé si van a ganar o no van a ganar las elecciones. Yo voy a militar fuertemente para que no las ganen. Ahora, lo que tienen que respetar es la alternancia en una democracia. Porque lo único que falta es que para ganar una elección y para seguir teniendo impunidad, para poder hacer la barbaridad que están haciendo, pongan en juego la democracia. Entonces, bueno, ahí la verdad que los argentinos tendremos que ver cómo defendemos algo que nos costó tanto lograr en el 83 y que nadie, ningún gobierno hasta la fecha lo puso en debate. Ahora, si vos ves la agenda del kirchnerismo, es la agenda de una persona que tiene problemas judiciales y fuerza por sus problemas judiciales y fuerza y no le importa la inflación, no le importa a la gente que se quedó sin trabajo, no le importa que los jubilados no lleguen a fin de mes, no le importa que haya vacunas, no le importa nada. Lo único que le importa al kirchnerismo, a su líder y a todos sus dirigentes es cómo zafan de las causas judiciales y cómo se salvan ellos de la pandemia. A mí, personalmente, no me gusta esto. Ahora, acepto el juego de la democracia. Nosotros perdimos las elecciones, vamos a trabajar mucho para que la sociedad vuelva a creer en nosotros y nos vuelva a votar. Y como oposición, que es el lugar que nos dio la sociedad, vamos a hacer todas las denuncias que se tenga que hacer. Vamos a poner el cuerpo en el Congreso, todo lo que tengamos que poner. Tendremos que estar en las bancas todas las horas que tendremos que estar y hablaremos en los canales todo lo que tengamos que hablar para que la sociedad vea lo que estamos haciendo como sus representantes, pero también para exhortarlos a los argentinos a que se jueguen por su futuro y por el futuro de sus hijos. Sí, porque solos tampoco los podemos. Paula Oliveto, muchas gracias por el contacto. Te mando un gran abrazo.
Hay dos preguntas, una acá de Luis Gasulla y la otra de Federico Andajasi, pero en este caso son a Petri. Petri, la pregunta que le quiero hacer, porque hoy estábamos hablando con Oliveto del tema judicial, de Cristina, de la venganza, de las causas judiciales, pero hubo una manifestación muy importante, hubo muchísima gente en las calles, organizaciones sociales salieron a manifestarse. ¿Cómo ve esa situación? ¿Es una prueba que le mostraron a Alberto Fernández de que tienen el poder de la calle, de que hay algo que se está quebrando en el frente de todos? ¿O la economía finalmente va a ser lo que defina la elección legislativa de medio término? Siempre la economía es gravitante, ¿no? Siempre la economía termina siendo la que define al menos a los sectores que se encuentran en el medio, ¿no? Los sectores independientes que quizás no están comprometidos con el Frente de Todos o con Juntos por el Cambio. Y a partir de allí creo que la decisión que toman es respecto de las expectativas que genere la economía, expectativas que son muy malas, por otra parte, porque cuando vos ves que las consultoras privadas hablan de que la inflación va a ser de un 50%, claro, que cayó el Producto Bruto un 12% el año pasado y solamente se va a recuperar un 4,5%, que el empleo privado no va a crecer y lo único que está creciendo es el empleo público, y las designaciones de funcionarios no han cesado, que las promesas del gobierno en materia sanitaria no se han cumplido. No solamente nos tuvieron una cuarentena eterna que hizo un desastre económico, sino que ahora las vacunas no llegan. El ministro hablaba de 62 millones de vacunas. Dijo en el día de ayer que a partir del mes de julio se iba a lograr la inmunidad del rebaño. Dijo que en agosto y septiembre prácticamente la ciudadanía y la población argentina iba a estar vacunada. Y son deudas que... Pero perdón, solamente... Petri, ¿cuál es su lectura política de lo que pasó hoy? ¿Cuál es su lectura? Que hay miles de personas manifestándose de organizaciones sociales que sus líderes son funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. ¿A quién protestan? ¿Contra quién protestan? Bueno, pero es que la situación es caótica. Vos imaginate, Luis, allá por julio del 2019, prácticamente las organizaciones sociales habían alquilado la 9 de julio con un 32% de pobreza y con un dólar a 40 pesos. Esa situación cambió dramáticamente porque aumentó exponencialmente la pobreza. Claro. 6 de cada 10 chicos son pobres. La inflación siguió destrozando fundamentalmente el bolsillo de los que menos tienen, el impuesto a la pobreza, y se ha ido deteriorando producto de la pandemia, pero también producto de las decisiones del gobierno, la política económica y la economía en la República Argentina, con lo cual es lógico que si en el 2019 Arroyo decía que había hambruna y que las clases populares se estaban financiando con el narcotráfico, esa lectura del que hoy es ministro se haya amplificado, se haya ampliado producto de la crisis económica, digo. Correcto. Entonces, me parece que es desesperante la situación económica que se está viviendo. Ahora nos metemos ahí. Gracias, Petri, gracias por este contacto. La mirada de Federico Andajasi. Antes de hablar con el profesor Juan Carlos de Pablo, nos metemos en la economía. Vamos a preguntarle si crece solo la inflación, la pobreza y la desocupación en la Argentina. Federico, dale. Sí, a ver, es muy importante lo que señaló Luis Gasulla recién, ¿no? Cuando le preguntaba por el tema de las organizaciones sociales, porque claro, pareciera ser que todos los sectores del gobierno están ocupando todo el escenario político, no solamente, digamos, el oficialismo, sino también la oposición, porque decía muy bien Gasulla, estas organizaciones sociales, ¿a quién le reclaman si también son parte del gobierno? Bueno, cuidado, porque si la oposición descuida ese lugar lo va a ocupar el oficialismo. Entonces, se van a hacer del voto por derecha y por izquierda, ¿no? Por un lado las organizaciones sociales, no por izquierda, pero por otro lado, bueno, también Bernie por derecha. Así que ojo, porque está muy bien. Me parece que el gobierno con esto lo que consigue es ocupar todos los espacios, incluso el que le corresponde a la oposición. Interesante la mirada de Andajasi. Nos metemos en la economía. Vamos a aprender un poco con el profesor Juan Carlos de Pablo. Y la primera pregunta, la que planteábamos recién. ¿Lo único que crece en la Argentina es la inflación, el desempleo, la pobreza? ¿O hay otros sectores que tienen vislumbran alguna esperanza? De Pablo, buenas noches. Gracias por este contacto. Metámonos en política económica, después vamos a ver los resultados. Vamos. ¿Qué tenés en política económica hoy? Vos tenés un presidente cuya palabra está totalmente devaluada y un equipo económico que parece estar abajo de las circunstancias. Ayúdame, Martín, pero cuando uno se pone a ver que lo que está planteando el gobierno en materia de desabastecimiento no resiste el curso inicial de microeconomía, porque la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿cuál es el negocio de desabastecer?
los empresarios ganan guita produciendo, vendiendo Claro. y si pueden ganando, digamos así. Entonces, cuando uno dice, vamos a cerrar, si el óptimo de una empresa es 0 en materia de producción y de venta, se va a fundir porque no cubre los costos fijos, se va a descapitalizar, cosas por el estilo. Entonces yo digo, hay economistas dentro del equipo económico, ¿cómo no toman en cuenta eso en vez de hacer esto que ahora impresión que es más show que otra cosa? Porque en cuanto sigan hasta el final se van a dar cuenta que los supermercados, que son los únicos que no pueden hacer determinada picardía por el tamaño, no porque sean angelitos ni cosas por el estilo, tienen que ir entonces a las empresas que producen los bienes. Y cuando le preguntan a las empresas por qué no aumentan la producción, le van a decir porque faltan los envases, ¿vale? Y en algún momento alguien va a decir porque faltan insumos importados. Y cuando diga eso, entonces los piqueteros y todos que están ahí chequeando van a tener que ir al Banco Central a decirle, che, flaco, a ver qué milagro haces para que entonces vuelva la producción, ¿no? Lo increíble ahí, lo increíble, Juan Carlos, es que la medida, digamos, hay dos medidas concretas, hay varias medidas, una de ellas es una multa posible, pero otra de las medidas es directamente el arresto del empresario que aparentemente está desabasteciendo, acto seguido la clausura del comercio. Entonces uno no entiende cómo clausurado el comercio va a abastecer más que cuando está abierto, es un poco contradictorio. Y esa justamente te quería preguntar porque la ley en la cual se basa esto es una ley del año 74. Y como vos sos un hombre con algunos años más que yo y has vivido... de experiencia y de sabiduría. Pero digamos. además sos un estudioso de la historia económica argentina, hablando en serio ahora, y has escrito mucho sobre historia económica argentina. Te quiero preguntar cómo terminó esa película del 74 con esta ley. Bueno, primero la ofensa de la edad. Primero te quiero decir lo siguiente. No soy elegible para anotarme mañana a las 2 de la tarde, porque todavía no llegué a los 80. Está un poquitito, tengo que esperar un poquito más. Bueno, volvamos. La historia dice que han fusilado comerciantes y no pararon la inflación, ni el desabastecimiento, ni cosas por el estilo. El tema del desabastecimiento y poner preso a los empresarios es el tiempo del caramelo. De grande me enteré que un tío materno mío, que tenía una fiambrería en Liniers, estuvo preso una semana en Villa Devoto porque no sé qué habrá hecho, dejado de hacer, o alguno de los clientes se enculó, le mandó una denuncia o cosas por el estilo. Entonces, la respuesta es así. Si alguien me quiere decir que como parte de un programa técnicamente consistente querés hacer acuerdos de precios, salarios, cambiar el régimen, yo te voy a decir, bueno, puedo entender como unilateralidad, está mucho más cerca del show de que algo que tenga, digamos así, sustancia. Hoy a la mañana leí en La Nación, en la parte de internet, que Carlos Melconian dijo una cosa elemental, que no creo que ocurra. El ministro Guzmán tiene que enfrentar al presidente de la Nación y a la vicepresidenta para decir, miren muchachos, denme una manito. Es decir, además del acuerdo político, ayúdenme a darle sustancia a la política económica, porque vos podés tener mejor acuerdo, respaldo político del mundo, pero si el programa está mal hecho, no va a funcionar. Y no está a pie de página. Ahora han convocado para el convenio, como el Consejo Económico Social, que se va a ocupar de los problemas de mediano y largo plazo. ¿Cree que te diga algo? Esto es irónico, espero que nadie se sienta herido. Pero más o menos como si ahora me llama un primo mío para decirme qué quiero cenar porque están pensando en la cena de Navidad. Claro. ¿Vos te imaginás el horizonte que tenemos en la Argentina que hoy me esté diciendo vamos a pensar el mediano y largo plazo? En el primer plato de Nochebuena. El que tenemos en el aquí y ahora. Claro, claro. Y la mesa del hambre, digo, porque después de tantas mesas y de reuniones parece que siempre se repiten las mismas fórmulas con el peor resultado. Vos acordate que al comienzo del programa hicieron una mesa donde creo que había 100 personas, algo así. Sí. Yo tengo alguna experiencia. Es decir, vos tenés alguna idea de decir, perdón, jefe, una mesa de 100 personas es joda. La toma de decisiones se hace entre poca gente que tiene la cabeza para contestar una sola pregunta. Porque cuando uno tiene una responsabilidad ejecutiva, solo tiene una sola pregunta. ¿Y entonces qué hacemos? Claro. Vos no tenés tiempo para decir, será, ¿qué hacemos? Claro. Si vos quisieras hoy pegarle a la inflación, le tenés que tirar con todo lo que tenés y encima cruzar los dedos y rezar, ¿entendés? Justamente Canitrot era famoso, un economista argentino que por supuesto vos conocés muy bien,
era famoso por decir que cuando se trataba de un plan antiinflacionario, él creía incluso en la macumba. Él decía, hay que tirarle con todo lo que tenés a mano. Claro. Ahora, hoy se conoció el dato de inflación mayorista, Juan Carlos, no sé si pudiste verlo. 5,6% arrojó la inflación mayorista, 5,9% los precios de los materiales de construcción. Digamos, cuando uno anualiza esa velocidad de 5,6%, da 92 anual. Digamos, es una locura. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué relación hay entre los precios mayoristas y lo que después podemos esperar con los precios minoristas? Son más bien precios al productor más que precios mayoristas, pero en tu experiencia, ¿qué relación hay entre una inflación tan alta mayorista y lo que después ocurre en el minorista el mes siguiente? 30 segundos sobre Canitró. Canitró fue el número 2 del equipo de Surrubil, un tipo, además de lo personal, un encanto de tipo, un sabio. Porque el tipo, en los trabajos, la realidad no era un adorno, estaba en el centro y combinaba las políticas, las cuestiones políticas, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Así que realmente, digamos, hace muy bien, o sea, aprendemos mucho leyendo a Adolfo, como leyendo a toda la gente que después de haber pasado por la función pública, lo transmite en términos, digamos así, de los escritos, ¿no es cierto? Ahora vamos al resto de lo que me preguntaba. ¿Qué era qué? No, la inflación mayorista, el dato de inflación mayorista, correcto. ¿Qué relación ves con lo que puede pasar después? Vos sabés una cosa, Martín. La inflación mayorista está más cerca del dólar que la inflación consumidor. Ajá. Y la razón es muy sencilla. En la canasta mayorista vos tenés bienes que están mucho más atados al dólar. En la del consumidor tenés el peluquero, tenés una serie de cosas. Ahora, acá no vamos a hacer una teoría. Viste que en economía es muy difícil encontrar una variable exógena, un acto autónomo. El corralito no se puso porque un día a caballo apareció con dolor de cabeza, o el cepo o cosas por el estilo. Entonces, cuando alguien dice lo que pasa es que si devalúa, ¿y por qué tendrán que devaluar? En el cortísimo plazo está ocurriendo eso, donde vi la desagregación y los productos agropecuarios, porque subieron los precios internacionales, le están encima tirando, digamos, de ahí para arriba. Ahora, moneda más, moneda menos, cualquier número que vos estás viendo está lejísimo del 29%. Moraleja, el desafío profesional que tiene Guzmán, Pérez, etcétera, 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 es cómo hace para convencernos a los argentinos que tiene una idea por la cual esto converge a 29%, porque de lo contrario, el famoso acuerdo de precio y salario es una engaña pichanga, van a firmar una cosa y tenés, digamos, otro tipo de... Hay mucha experiencia sobre eso, por eso uno tiene que decirle con preocupación al equipo económico, muchachos, hagan los deberes profesionales y desde ahí vayan a hablar con el poder político. Ahora, vos fijate cómo se arregló, justamente en ese sentido, cómo se arregló la paritaria ya firmaron los bancarios, por ejemplo, que es la paritaria testigo más importante, una de las más importantes del sector privado, porque son los que siempre arreglan mejor, es un gremio que arregla muy bien, arregló 29%. El secreto... Por 9 meses. Por 9 meses. Sí, bueno, hay una cláusula, una suerte de cláusula revisión en septiembre. Pero el secreto es que 2 días después apareció el acuerdo, el proyecto de ley para bajar el impuesto a las ganancias. Son 8 puntos más de aumento de salario de esos trabajadores. Eso además, pero digo, aún en la paritaria, cuando me dicen 29%, viste que el secretario general de la banca sacó la foto con el presidente, todo muy bonito. Y para un cachito, si durante los 3 meses que siguen a estos 9 le doy el equivalente de ese 29, se hace 40. Claro. Y además va a haber revisión. Y si Dios no lo permite tener un salto inflacionario, va a haber revisión. Es decir, nadie cree en la Argentina que el 29% es una unilateralidad, que yo te firmo 29 y voy a hacer un contrato para estar en un programa de televisión, no importa lo que pase, y voy a hablar gratis porque Dios no lo permita, no estoy haciendo un pronóstico, tenés una hiper en el medio. Claro. Atención con la hiper. Pero la delicadeza de la situación es tan grave. Perdóname, te quiero preguntar ahí. No hago un pronóstico, lo que estoy diciendo es, acá no hay un horizonte, pero ni parecido a que cerremos en algo que tenga que ver con 29%. No, está bien, pero de ahí vos tirás la palabra hiper ahí en el medio y ahora se están agarrando todos los pelos. ¿Vos realmente creés que se puede ir de las manos de la inflación? Ya no hablemos de
Uno se imagina que 29 no va a ser, pero que tal vez es 40, 40 y pico. No tengo cómo saberlo. Perdón, no tengo cómo saberlo, pero no porque soy bruto, porque es imposible saberlo. Claro. Así que el gobierno tampoco lo sabe. Tampoco ¿Entendés? lo sabe, Acá claro. el tema, ¿cuál es? El tema es qué es lo que estás haciendo al respecto. ¿Dónde está la profesionalidad? ¿Dónde está? ¿Qué diría Canitro? Canitro diría, che, me parece que tengo un problema. Claro, de Pero en mínima, la ¿no? historia de la No que dicen, no, pará, fíjate. Claro, No, digamos, el pero- anuncio no modifica la realidad de Pablo, porque Pero- este gobierno con los anuncios pretende modificar los hechos y no pasa, no está pasando eso, me parece. Hay un pequeño problema con esta, ¿sabes cuál es? Yo entiendo la pretensión del oficialismo de decir tenemos que llegar a las elecciones. Ah, claro. Bueno, Sí, cómo claro. no. Y después vienen las otras elecciones, y después las otras elecciones. Ahora, ¿vas a llegar o no? No lo sabe nadie. Pregunta. ¿Estás pensando en un plan B? Ya que estás pensando en un plan B, ¿por qué no mejorás el plan A? Porque lo que vos tenés que hacer en el día a día, déjame contar una anécdota con Adolfo. Sí, Un claro. día almorzamos, Adolfo, Néstor Sibona y yo. Nosotros dos trabajamos en Cronista Comercial, un almuerzo muy... Salió caminando por la calle sin custodia, sin nada, en un restaurante que estaba en Florida 1, no voy a decir el nombre, pero vendido. ¿Saben cómo nos despidió? Chao, me voy al ministerio a ver con cuántos incendios me encuentro. Eso es hablar, eso es entender el horizonte. La agenda de un ministro de Economía, como la agenda del Papa, es una locura total, porque tenés un problema atrás de otro, un problema atrás de otro. Y yo escucho que dice, ¿usted cómo ve el tercer trimestre? Claro. Esto se está peleando día a día, semana a semana, ¿entendés? Muy pero muy Pero- importante, donde vos querés decir al gobierno, no sea parte del problema, ya bastante problema tenemos con los problemas. Déjame volver ahí al punto de la aceleración de la inflación y de los episodios de hiperinflación. Vos los has estudiado en profundidad y conocés bien la historia de las hiperinflaciones, no solo de la Argentina, sino de varias hiperinflaciones del mundo. ¿Hay esto es un fenómeno que se acelera de golpe el derrumbe de la demanda de dinero, o vos de alguna manera cuando ves la historia, vos crees que los tipos podrían haberla visto venir unos meses antes, digamos? ¿Hay algunas señales que se empiezan a ver? De golpe. Trabajemos en Argentina. Yo te muestro los datos de Argentina. Hasta fines de marzo del 89, te digo, mostrame dónde está la hiper. Claro, qué piola. Como después vino, vas a decir, no estaba claro. A fines de marzo del 89, necesito 2 minutos para explicar esto porque es muy importante. Sí. El candidato radical, que era Angelos, lo va a ver al presidente Alfonsín y le dice, estoy perdiendo las elecciones por la política económica, tenés que cambiar el equipo. Contra su voluntad. Alfonsín le dice a Zurruy, tienen que ir, y va a la góndola del supermercado a ver qué hay. Y en esas condiciones hay muy pocas cosas. Lo encontró a Pugliese y después lo encontró a Jesús Rodríguez. Como Macri, después del pelotazo de las PASO, lo encontró a Lacunza, ¿entienden ustedes? Muy bien. Después hablamos de Lacunza. Entonces, se van. Aparece Pugliese y se inmortalizó porque hace el primer paquete de medidas y a la noche aumenta el dólar paralelo y dice, les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Si alguna duda te quedaba, mi querido Martín, de salir rajando a comprar dólares, Pugliese te la solucionó. Salimos rajando a comprar dólares y no para más. Entonces digo, y entonces fíjate qué interesante, porque vos hablás de la demanda de dinero. No es lo que se emitió desde ese momento en adelante. Fue que las mismas cantidad que hasta ese momento me parecía razonable tener, me empezó a quemar. ¿Entendés? Es decir, la hiper es un intento desesperado de sacarme de encima prácticamente todos los pesos que tenga. Si había alguna razón para tener pesos en el bolsillo, en 1989, ¿sabes cuál era? Que no estaba claro si al otro día iban a abrir los bancos. Entonces vos necesitabas un poquito de efectivo, pero la caída fue una cosa fenomenal. Y se fue de golpe, porque la hiper, también en el mundo, la alemana, ¡pum!, digamos así, de golpe. Cuando aparece la percepción de lo que se llama un cambio de régimen, cuando la gente dice, estamos dentro del arca de Noé, terminó de llover, se abre el arca, salió el sol, vamos. La última, o no sé si Martín tiene varias más, seguramente. ¿Hay alguna manera de describir el plan económico del gobierno? Digo, ¿a qué se parece? ¿A dónde estamos y hacia dónde vamos? En términos de lo que el propio gobierno dice, ¿de Pablo? No juguemos con las palabras. Siempre hay un plan, que es lo que está implícito en el conjunto de medidas. Ajá. El problema que vos tenés
es que vos, en la política fiscal, la política monetaria, tenés tasa de inflación implícita diferente a la política cambiaria, la política tarifaria, la política salarial o cosas por el estilo. Ahora, la tasa de inflación termina siendo una. Entonces, el equipo económico tiene que decir, no, flaco, tengo que poner las herramientas de política económica para ir unificando. El otro día, Cecilia Todesca dijo una cosa muy importante. Dijo, tenemos pocas herramientas. Muy bien. Hacete cargo de lo que acabo de decir. Cuando vos tenés pocas herramientas, vos tenés que ser muy modesta en los objetivos y encima no asustar a la población con hipótesis absurdas, locas o peligrosas. Porque con la susceptibilidad que tenemos los argentinos, producto de nuestra historia, si yo un día te digo, voy a ir a tu casa a matarte y al otro día no aparezco, no es que no pasó nada, porque vos te preparaste para que yo fuera, ¿entendés? Sí, claro. Y tengo un problema de credibilidad fenomenal, que yo no digo que es imposible recuperar, pero digo que es muy, muy difícil. Hoy planteé en La Nación el tema, viste que hay gente que dice, si sacás el cepo, lo llenamos de dólares al Banco Central. No, si sacás el cepo, vamos a creer que Pese se volvió loco. Y entonces vamos a salir rajando la compra de los últimos $4 antes de pensar que lo da vuelta. Esto Guillermo Calvo, no me canso de repetirlo, porque Guillermo dice, la misma medida de política económica genera resultados para un lado o para el otro, dependiendo de si te creen o no. Entonces, la credibilidad está o falta de credibilidad está en el centro de la explicación económica y de los efectos que puedes esperar. Me gusta ahí hacer como una analogía con el fútbol, ¿no, Juan Carlos? Porque una cosa es cuando la pelotita entra, ¿no? Ahí el humor del vestuario es bueno, todos son amigos. Pero cuando la pelotita no entra, empieza a haber problemas en el vestuario. El vestuario se pone pesado y uno se imagina desde afuera que el equipo tendría que tirar todos juntos los 11 para el mismo arco, pero en la práctica muchas veces pasa en el fútbol que eso no ocurre. En el gabinete económico, ¿puede estar pasando una cosa parecida? Digamos, cuando uno dice, se está hablando, de hecho te hago la pregunta, voy a ser más franco todavía, hay una versión fuerte de que hay cierta enemistad entre Guzmán y el Instituto Patria y que este tipo de declaraciones del estilo de la de Fernando Vallejos o el tipo de medidas que quieren propugnar por el lado del Instituto Patria no tiene nada que ver con lo que piensa Guzmán. Eso es evidente, pero en todo el equipo económico ocurre eso. La pregunta ¿cuál es? ¿Quién manda? Claro. ¿Quién manda? En el equipo del Mingo todos pensaban igual, probablemente no, pero el Mingo decía basta, o Zurruí, basta, ¿entendés? O Gelbar o cualquiera, digamos, el que vos quieras, digamos. Acá, fíjate vos que el presidente Fernández pecó igual que Mauricio Macri, no tener un ministro de Economía. Tenés un problema, además de todos los que tenés. ¿Quién está a cargo? Yo digo, ¿quién de todos los miembros del equipo económico, a raíz de todo lo que estamos escuchando, esta noche no duerme? Diciendo, uy, no me digas, no sé. Yo no estoy adentro del equipo económico, pero digo, ¿quién está a cargo? ¿Quién es el que dice, esto sí, esto no, esto puede ser, esto no puede ser? ¿Entendés? Y acá el propio presidente, vos fíjate, el día posterior a cuando termina el batifondo en el campo de los Echeverri, ¿te acordás lo que pasó? Sí, claro. Grabó una discusión de fondo, más allá de la privada. No habría que tener... Jefe, perdóneme, usted mire lo que acaba... Usted es el presidente de la Nación, no está en un seminario internacional, cosas por el estilo. Mirá la señal que manda. Entonces voy a decir, ¿de dónde me agarro? Y yo insisto, los argentinos no somos particularmente inteligentes, pero tenemos una sensibilidad producto de la historia que tenemos. Ahora, de Pablo, a ver, en el medio el gobierno toma medidas que no se entiende muy bien para qué y con qué sentido. No digo que esté mal, digo que no se entiende por qué. Por ejemplo, el tema de que la AFIP va a controlar ahora la registración de los alquileres. Está bien, todo el mundo sabe que hay que pagar impuestos y que yo. Ahora, en una economía tan informal como esta, donde las propiedades son, bueno, reserva de la gente, uno no termina de entender si están rascando el fondo de la olla, si están desesperados, o si es un castigo a la clase media alta, que tiene estos ahorros, digamos, que rinden tampoco. Un alquiler, hoy por hoy, no sé, al 2%, no sé cuánto. Pero ¿hay saña ahí o cuál es la explicación de esto que preocupa a muchos propietarios? Negro, los alquileres son parte de los ingresos, tiene que pagar el impuesto a las ganancias. Digamos, yo no veo en eso, ahí no veo nada extraño, digamos, ni cosa por el estilo. Ahora, vos le podés decir a la FIP, che, por lo menos la tercera parte de la economía es informal. Entonces, descate simplemente cazar dentro del gallinero y a ver si haces algunas obras un poco más, digamos, y te vas afuera un poquito. Ahora,
¿Cuál es el problema de los alquileres? El problema de los alquileres, de los cuales la primera ley de control de alquiler, la primera guerra, fue circunstancial, y después de Perón para acá. Claro. Cuando vos congelás los alquileres, los que ya son inquilinos dicen, esto es vida, muy bien. El pobre tipo que estaba por alquilar, al otro día se encuentra con que desapareció la oferta. Claro. Punto. Vos segmentaste. Es el viejo tema de que hay dos definiciones de colectivo lleno, ¿viste? Los que ya subieron dicen, arranque, chofer. Y los que estaban por subir dicen, corriéndose al interior. Siempre ocurre. Siempre ocurre. Entonces, vos viste que bien, sí. Los periodistas dicen, no, me parece muy bien congelar los alquileres, porque están con el bolsillo pensando en los deudores. Pero vos tenés que seguir la historia. Y la historia es, hoy le complicaste la vida a todos los tipos que estaban por alquilar. Y la vida sigue. Claro. Y a medida que sigue, el stock de tipos que tienen los alquileres congelados va disminuyendo. Te hago una pregunta más respecto de eso, que hoy escuché un comentario que me preocupó mucho. Claro, el congelamiento está generando que todos los contratos de alquiler que se vencían estén prorrogándose de manera automática. En el momento en el cual el gobierno termine el congelamiento, se van a vencer todos juntos los contratos de alquiler. Y cuando se venzan todos juntos los contratos de alquiler, en este contexto en el cual no hay oferta, va a ser una carnicería. No, yo sé lo que va a pasar. Lo van a seguir congelando, y no vas a tener un solo departamento en nuevo alquiler, que fue exactamente lo que pasó a partir de la época de Perón hasta que fue liberalizado en la época de Martínez Dios, donde hicieron encuestas, millones de cosas. Resulta que los inquilinos viejos se habían muerto casi todos, así que la liberación prácticamente no produjo nada. Correcto. Ahora, rearmar, vos pensalo, Martín. Pensá hoy un tipo que vos le decís, che, ¿por qué con estos dólares no haces un departamento para alquilar? No, minga. Es decir, yo no sé si los funcionarios se dan cuenta en el nombre de solucionar un problema de cortismo. Se achica la economía, se achica el país. Claro. Pero lo que estás haciendo. Correcto. Mi viejo, hasta que se casó, alquiló toda la vida. Los datos que vos tenés de comienzo del siglo XX, el país de inmigración, el alquiler de una piecita, el baño en el fondo, te llevaba la tercera parte del salario. Nunca fue barato ni cosa por el estilo. Pero como me decía mi viejo, pero había un mercado. Vos te peleabas con el propietario y te ibas enfrente, donde también te cobraban, ¿entienden? Sí, entonces está claro. Y acá hay un tema cultural. ¿Ustedes han escuchado la de gente que dice que alquilar es tirar la plata? Es una ofensa a los inquilinos. Es una ofensa a los inquilinos. Tiene que haber mercado de alquileres. No simplemente por gusto, porque hay gente que probablemente no tenga la plata o no puede meterse en un crédito, digamos, o cosas por el estilo. Ahora, estropearse el mercado de los alquileres como tantas otras cosas. ¿Qué vivimos? Al contado, vivimos en la casa de los parientes, de prestado. Excelente. Tu mirada, además de la historia económica reciente, la del presente y del futuro, que no parece ser muy bueno. Gracias, Juan Carlos de Pablo, por este largo e interesante charla. Hasta luego. Buenas noches. Y vamos a hablar, ya que estamos hablando de liderazgo y de credibilidad, con Bernardo Stamatea, a propósito del aporte que él hace siempre, él como escritor, como psicólogo, también tiene una mirada cristiana sobre los hechos. Y le quiero preguntar a Stamatea justamente sobre eso, cómo se construye una credibilidad y un liderazgo que parece que la Argentina no tiene, por lo menos a nivel de su dirigencia. Buenas noches, Bernardo. Buenas noches, Hugo. ¿Cómo estás? Bueno, todos somos líderes, porque el liderazgo es influencia. Y todos influenciamos en algún ámbito, sea de amigos, laboral. Esto es lo primero para decirlo. Ahora, jefe te nombran, líder te lo ganás. Uno puede ser jefe y no ser líder. Puede ser jefe y líder, o puede ser líder y no ser jefe. Jefe es un título que te dan. Liderazgo es el poder que te da el grupo porque reconoce que ese poder, autoridad que el grupo te da, vos lo vas a devolver a través del servicio. Entonces, cuando el líder administra ese poder para llevar a la tropa del punto A al punto B, es decir, la fuerza de un buen líder, de cualquier tipo de liderazgo, es la visión. Es hacia dónde llevas a la tropa o a la manada o al grupo.
La fuerza del líder no es el grito, me nombraron, es la visión. Y bueno, el liderazgo es una habilidad basada en la inteligencia emocional para construir equipo, armar el nosotros, aprender a delegar, a motivar y por sobre todas las cosas, ese poder vuelve al grupo en forma de servicio. Entonces el grupo lo que hace es darle más poder. El poder, recordemos que es la capacidad para, y esa capacidad para es la que lleva al líder, junto con el grupo, a alcanzar determinado objetivo. ¿Y por qué en la Argentina cierto liderazgo que no te lleva a ningún lado todavía persiste, no sé si en sus lugares, o cuenta con el voto, la credibilidad de ciertos grupos que pese a no obtener respuesta, digo, por ejemplo, en la pobreza y otros temas, persisten en ser amigos o en sellar o en legitimar ese apoyo a ese líder? Mira, escribí en el último libro, Liderazgo Exitoso, sí, un capítulo de 8 tipos de líderes tóxicos. El líder narcisista, cuyo objetivo es, acá estoy, felicítenme, admírenme y disfrútenme. No es la mejor obra de Dios, es Dios. El liderazgo narcisista. El liderazgo psicopático, que es la búsqueda de acumular poder como un fin en sí mismo. El liderazgo sádico, que busca a alguien del grupo, un chivo expiatorio para hostigarlo, descargar la agresividad, etc. El líder evitativo, que siempre está dudando, que se borra en su lugar, no asume su lugar y casi queda como un liderazgo que se llamaba antes el laissez-faire, como el líder invisible de los buenos líderes. El buen líder es piloto de tormenta. Nunca lleva y trae del grupo, nunca compite con el grupo, nunca habla de yo y ustedes, construye el nosotros. Y el buen líder, vos sabés que en etología, en la conducta animal, se habla del líder alfa, el macho alfa o la hembra alfa. Y descubrí que, me contaron los expertos, que básicamente el alfa, macho o hembra, propone 2 cosas a la manada. Una es mejores pastos, es decir, capacidad de futuro, y el otro es el cuidado. Y me gustó como una analogía de que un buen líder no solamente te promete un buen futuro, sino que te cuida. Si no, serías un robot y una máquina para alcanzar, ¿no? Entonces, un buen líder está basado en el servicio, en el amor, no estoy inventando nada nuevo, sí, sí. Pero venimos de una cultura donde el caudillo, el líder mesiánico, el salvador, el gurú, el que sabe, el que me va a leer el futuro, hace que baje mi ansiedad y deposite todas las expectativas, cuasi un papá, una mamá omnipotente, que me va a cuidar para luego yo enojarme por darme cuenta que al final no me cuidó como yo quería. Por eso todo logro, Hugo, es logro de equipo. Haceme un minuto ahí, un instante, que ya volvemos, porque hay preguntas, Federico Andajasi tiene preguntas, porque una conclusión, porque vamos a hablar de los miedos en instancias de un mundo en pandemia. Tenemos mucho más para hablar aquí con Bernardo Estamatea, por supuesto, Martín Tetaz también, y Luis Gasulla. En instantes aquí, mirá. Seguimos en Mirá, estamos conectados con Bernardo Estamatea y Federico Andajasi tiene una pregunta sobre liderazgo, justamente. Sí, Bernardo, eso es un tema que a mí me pone particularmente sensible de los liderazgos. Quienes tenemos una formación psicoanalítica, sabemos que Freud no tenía precisamente simpatía por los líderes. De hecho, escribió una obra que es Psicología de las Masas y Análisis del Yo, donde, digamos, no deja muy bien parado a los líderes. De hecho, en alemán el líder se dice Führer. Y tampoco tiene una resonancia muy positiva. Las repúblicas no van camino, digamos, a despojarse de los líderes, finalmente. El liderazgo no tiene que ser el de la gente, el del voto, porque siempre, en mayor o menor medida, por más iluminado, entre comillas, que sea un líder, no deja de ser, digamos, una mecánica parecida, digamos, a la monarquía, ¿no? Donde hay alguien que sabe más que los otros. Digo, ¿no sería mejor ir dejando atrás esa idea de liderazgo? Bueno, si entendemos el liderazgo como influencia, entonces podemos pensar que todos ejercemos algún tipo de liderazgo, algún tipo de influencia, positiva, negativa, etc. Ajá. Ahora, el líder, un buen líder, es invisible. El líder no está delante de la tropa ni detrás de la tropa, está entre la tropa. Es decir, es un guía, vamos a decir así, pero es quien conduce junto con la manada hacia un objetivo. Claro. Ahora,
Es verdad que las masas, como bien decía Freud, a veces en el borramiento de la individualidad, la masa se vuelve intempestiva. Entonces se arma un show grupal y puede correr para mal o para bien sin ningún destino. Claro. Pero si entendemos, si redimimos un poco el concepto de líder y lo despojamos del caudillismo, del autoritarismo, me parece que todos en algún aspecto conducimos, para bien o para mal, esto, y somos influencia. Y hablo entonces del líder a quienes tienen miedo. Digo, ¿es el miedo nuestro principal obstáculo en tiempos de pandemia, Bernardo? Mira, te diría que yo te nombraría 3. Primero, la ansiedad, la incertidumbre. Nuestro cerebro tiene una sola tarea, que es la supervivencia. Cuando nosotros entramos a un lugar, nuestro cerebro, en menos de medio parpadeo, eso no es ni 125 milisegundos, observa el lugar. Si no hay peligro, nos relajamos. Y si hay peligro, escuchamos un ruido, vemos algo, entramos en estado de ansiedad. Y hoy te diría, por lo que hemos podido ver en estos meses, un aumento exponencial de trastornos de ansiedad, ataques de pánico, ideas obsesivas, crisis de pareja enormes, ansiedad, angustia, mucha angustia y hastío. Entonces, para decirle a los televidentes, Hugo, no hay que sentirse mal de sentirse mal. Ajá. Está bien sentirnos mal, porque nos cambiaron el escenario, la crisis económica, las crisis de pareja, muchas parejas se han separado, no es fácil estar 24/7, hay muy poca tolerancia, y en esta pandemia todos recibimos una lupa gigante donde todo se magnifica y todo va, decimos en psicología, más frustración, más agresión. Y ojalá me equivoque, pero mucha gente que no ha podido drenar, gastar estas emociones, toda esta angustia, la ha transformado, la puede llegar a transformar en agresión. Para después de la pausa, ¿me decís algún mecanismo, algún tips, como se suele señalar en estos casos, para superar esa instancia de preocupación, de ansiedad, incluso de angustia, por favor? ¿Cómo no? En instantes, aquí Mirá. Seguimos en Mirá, está Bernardo Estamatea y le pedíamos algunas sugerencias, consejos, apreciaciones, tips para salir de este encierro, entre comillas, interior, de la ansiedad, de la angustia, Bernardo. Bueno, lo primero, permitirnos sentirnos mal, como decíamos, conectar, tengo miedo, tengo angustia, tengo ansiedad, esto es normal y es saludable aceptarlo. Ahora, decimos en psicoterapia, construir válvulas saludables de escape. ¿Qué son las válvulas saludables de escape? Espacios donde podamos drenar, gastar, expresar esas emociones. Hablar. Muy importante. Poner en palabras lo que sentimos. Nos curamos hablando. Escribir. 10 minutitos por día, volver a escribir. Ejercicio físico, obviamente. Lo lúdico. Volver a conectar con áreas o espacios de placer. Sea jardinería, cocinar, hablar con un amigo. Cuanto más espacios podamos construir, más vamos a poder gastar estas emociones. Perfecto. Y siempre recordar que para atrás tuvimos otras crisis. ¿Cómo hicimos para superarlas? Tratar de recordar qué cosas hicimos. Esas fortalezas, poder utilizarlas en la crisis presente. Es decir, que todos tenemos medallas de guerra ganadas. Muy bueno, muy buena síntesis y muy buenos consejos. Gracias de nuevo por esta entrevista. Un cariño, gracias. Un abrazo. En instantes hacemos una conclusión. Federico Andajasi, Martín Tetaz, Luis Gasulla, aquí en Mirá. Gracias por acompañarnos como siempre. Volvemos mañana a las 9 de la noche. Hacemos Mirá. Se quedan aquí en La Nación Más. Ya viene ese programa exquisito que se llama Lo que el día se llevó. Carola Gil y su equipo aquí, por supuesto, en esta pantalla. Nosotros mañana a las 9 haciendo Mirá. Chao.